Veían la luna roja y pensaban que era una señal de caos y muerte. Su solución: sacrificios humanos. Claro que sí, la mejor forma de calmar al universo era rebanando a gente. Bienvenidos a mi canal. ¡Buah! Tu diablo de confianza. Hoy quiero hablar de la luna de sangre. ¿Es un presagio del fin del mundo o solo un filtro de Instagram? ¡Oh no, mortales! Preparen sus refugios nucleares, saquen la ouija y pidan un préstamo a largo plazo, porque llega la luna de sangre. Vamos a calmarnos. A ver, lo primero, no es el apocalipsis, aunque admito que cada vez que la luna se pone rojiza, un montón de iluminados salen a la calle a decir que el mundo se va a acabar. Y luego se deprimen cuando tienen que pagar el alquiler al día siguiente. Hoy vamos a desmentir tonterías, a contar historias aterradoras y de paso a reírnos un rato de cómo la humanidad siempre ha tenido un miedo terrible de hechos astronómicos que pasan desde siempre. ¿O acaso creéis que en el infierno usamos la luna de sangre como faro para recibir nuevas almas? Aunque bueno, no es mala idea. Vamos por partes. Primero, ¿qué demonios es la luna de sangre? Mirad, os voy a explicar como si fuerais niños de 5 años. Aunque la mayoría de vosotros seguís creyendo en la astronomía como una ciencia, así que la luna de sangre ocurre cuando la Tierra se mete en medio del chisme entre el Sol y la Luna. Entonces, la luz del Sol no llega directamente a la Luna, sino que pasa el filtro de la atmósfera de la Tierra, que hace como filtro de los colores más fríos, dejando solo pasar el rojo y el anaranjado. ¡Tachán! Una luna digna de una película de terror. Y no, esto no significa que se abrirá un portal demoníaco o que tu ex volverá arrepentido. Ahora, vamos a la segunda parte. Los humanos y su drama con la luna roja. Ay, lo que pasa es que la humanidad desde tiempos inmemoriales ha sido, ¿cómo decirlo sin herir sensibilidades?, un poco pánfila. Mirad lo que se creía en distintas épocas. Por ejemplo, los babilonios. Si la luna estaba roja, significaba que el rey estaba en peligro. ¿Y cuál era la solución? Poner un doble para que muriera en su lugar. Lo siento, Carlos, te tocó. Otra civilización eran los chinos, que creían que un dragón se estaba comiendo la luna. Entonces usaban ollas para hacer ruido y así espantarlo. Muy lógico, porque todos sabemos que los dragones tienen terror a las sartenes. Los mayas veían la luna roja y pensaban que era una señal de caos y muerte. Su solución: sacrificios humanos. Claro que sí, la mejor forma de calmar al universo era rebanando a gente. Si cada vez que la luna se pone roja hay que sacrificar a alguien, yo voto por aquellas personas que ponen olis en WhatsApp y no dicen nada más. Vamos al tercer punto. Aquellas personas que se toman la luna roja demasiado en serio. Que si la luna de sangre, que si el apocalipsis. No falla. Cada vez que hay una luna de sangre, aparecen los iluminados de internet, diciendo que se viene el fin del mundo. Por ejemplo, aquellos que piensan que las 4 lunas de sangre son una señal bíblica de que viene el apocalipsis. Ok, pero vamos a ver, llevamos siglos con lunas de sangre y el mundo sigue aquí, con sus facturas, influencers y políticos corruptos. Mirad, el apocalipsis llegará cuando alguien meta una pizza con la caja dentro de un microondas, o cuando alguien vea una película en vertical, pero no será por un eclipse lunar. Ahora vamos al punto 4. ¿Qué significa la luna de sangre en la cultura popular? Tenemos películas, videojuegos, incluso series con la luna de sangre. La luna roja se ha usado en todas partes para daros miedo. Por ejemplo, en Zelda Breath of the Wild. Cada vez que hay una luna roja, los monstruos reviven. Básicamente, un lunes de la vida real.
En Drácula, por ejemplo, porque no hay mejor ambiente para que un vampiro haga de las suyas y con una luna roja de fondo. ¿Qué mejor que eso? Otro ejemplo es Bloodborne. Si no habéis jugado a este juegazo, dejadme deciros que la luna roja trae locura, monstruos y una nueva dificultad que hará que hasta llores de sangre también. Ahora vamos a la parte número 5. ¿Cómo verla sin parecer un chiflado? Si queréis ver la luna roja sin gritar que viene el fin del mundo, aquí os dejo un par de consejitos. 1. Salgan a un lugar con poca contaminación lumínica. Nada peor que intentar ver la luna roja en medio de una ciudad que está iluminada como si fuera el árbol de Navidad. 2. No lo miréis con el móvil. Ya sé que queréis subir a historias de Instagram, pero tenéis que verla con vuestros ojos, no a través de vuestro móvil. 3. No hagáis rituales extraños. Lo digo porque seguro que hay algún iluminado que sacrifique a una gallina en el balcón y el vecino llame a la policía. Por lo tanto, después de estos 5 puntos, ¿qué os tiene que quedar claro respecto a la luna de sangre? Que la humanidad lleva miles de años viendo la luna roja y sigue aquí. No es el fin del mundo. No se abrirá un portal al infierno, aunque sería útil. Y no vais a ganar la lotería porque hagáis un ritual. Pero si después de ver la luna de sangre seguís sin conseguir pareja, ganar dinero o propósitos en la vida, tal vez sí sea una señal, pero no del apocalipsis, sino que hay que cambiar de estrategia de vida. Y ahora, ¿cuál va a ser tu estrategia? Sígueme si no quieres que todo se vaya al traste. Nos vemos en el siguiente vídeo si la luna roja no ha destruido el planeta como tú crees.